Bien, el tema de esta tarde, hermanos, se llama Celebremos la Salvación. Todos celebramos, hermanos, por lo menos una vez al año una fecha muy particular, ¿verdad? Y digo por lo menos porque celebramos nuestro cumpleaños, nuestra fecha de nacimiento. Otros celebramos nuestra fecha de matrimonio, ¿verdad? Aniversario de matrimonio. Qué más celebra usted en el año? ¿Cuántas celebraciones tiene usted de usted, verdad? El Día del Padre, el Día de la Madre, ¿verdad? Cosas que celebramos. Pero pienso, hermanos, que así como hay tantas celebraciones, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, en fin, el Día del Abuelo, ¿verdad? Hasta el Día del Perro han sacado ahora, hermanos. ¿Verdad? El Día de los Enamorados, ¿verdad? ¿No sería bonito que hubiera, hermanos, una fecha dedicada a que celebremos la salvación? Porque después de haber nacido físicamente, un día nacimos espiritualmente, ¿verdad? Y ese día deberíamos, hermanos, de celebrar. Si yo les pregunto a ustedes en esta tarde, hermanos, si a lo mejor no se acuerdan, a lo mejor sí, ¿recuerdan ustedes el día en que nacieron de nuevo? ¿Alguien tiene presente esa fecha y me puede decir el 20 de diciembre de 1969? Por así decirlo, ¿verdad? ¿Alguien tiene presente, hermanos? El día no, ¿verdad? Bueno, fíjense qué tan importante, hermanos, es que celebremos, ¿verdad? Recordemos, hermanos, el día en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque ese día nacimos de nuevo y ese día, hermanos, deberíamos tener un acta de nacimiento. Bueno, entonces, ya no les voy a preguntar si recuerdan la fecha cuando se bautizaron, ¿verdad? Porque allá voy a parecer actuario, ¿verdad? Pero debemos celebrar, hermanos, la salvación. El mundo, hermanos, está lleno de celebraciones. La vida está llena de celebraciones. Hemos mencionado solamente algunas celebraciones, algunas festividades, ¿verdad? Y cada día hay algo que celebrar. Cada día, hermanos, hay algo que celebrar. No solamente debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo celebramos, ¿verdad?, el 25 de diciembre, sino deberíamos de tener un día de celebrar, hermanos, la salvación. Pero más que celebrar, hermanos, la salvación, deberíamos siempre dar atención a este hecho tan importante en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y no es porque vayamos a perder la salvación, sino que nos ocupemos específicamente, hermanos, de nuestra condición espiritual, de nuestra vida espiritual, de nuestro progreso espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Creo que ese es deber, hermanos, de todo creyente. Si todos los creyentes nos dedicamos, hermanos, a vigilar constantemente ese momento, recordar cuando nacimos de nuevo, darle siempre ese valor, hermanos, al sacrificio del Señor Jesucristo, a el momento en que el Señor nos rescató, nuestras vidas serían más consagradas, viviríamos en una santidad más grande delante del Señor. Porque toda celebración, hermanos, incluye pues una fiesta, un gozo, una alegría, ¿verdad? Un recordatorio. Cuando celebramos un cumpleaños, celebramos que un año más tenemos vida, tenemos salud, recordamos una fecha importante, la traemos a la memoria. Y la celebración, hermanos, de la salvación debe ser todos los días. Todos los días debemos de traer a nuestra memoria aquel momento en que el Señor tocó nuestro corazón.
aquel momento precioso, hermanos, en que cayeron las cadenas que nos ataban, aquel momento precioso en que aquel fardo, aquella mochila que traíamos de pecados, hermanos, cayó de nosotros y experimentamos la paz, experimentamos la presencia del Señor en nuestras vidas, experimentamos el consuelo del Espíritu Santo, experimentamos, hermanos, una nueva sensación de tener paz y sobre todo, hermanos, de tener vida eterna. Todos los seres humanos son pecadores, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y necesitan ser salvos. Pablo dice que de todos los pecadores él es el primero, pero pudiera yo decir, no, yo soy el primero, ¿verdad? Usted también. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y esta es la razón por la cual debemos de celebrar la salvación. Primeramente, celebremos la salvación porque Cristo ha borrado nuestro pasado. No hay nada más maravilloso, hermanos, saber que aquellos pecados, hermanos, que cometimos a solas y que seguramente pensamos que nadie nos vería, el Señor ya los borró. Qué maravilloso es saber, hermanos, que el Señor Jesucristo ha borrado nuestro pasado. No solamente lo ha borrado, sino que dice la Biblia que lo ha enviado al fondo del mar, donde nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados, donde nadie los puede rescatar, donde el mismo Señor, hermanos, nos promete esa libertad. Algo muy importante que, hermanos, debemos nosotros de valorar y de considerar, hermanos, es que cada uno de los sucesos de nuestra vida, hermanos, han sido transformados. El Señor los ha borrado, nuestra vida ha sido transformada y comenzamos una nueva vida en Cristo. Ese día que nacimos de nuevo, hermanos, comenzamos realmente a vivir. Porque antes dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El pecado nos tenía condenados a la muerte eterna. Pero un día el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo llegó a nuestro oído, nos tocó y nos transformó. Maravillosa la palabra de Dios. Cómo tiene ese gran poder, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allá en el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder, tiene vida. Es una medicina, hermanos, muy eficaz que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad? Llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Es una gran celebración saber, hermanos, que estamos limpios, estamos en paz con Dios. Eso es un gran motivo, hermanos, de celebración. ¿A quién de ustedes, hermanos, no les gustaría eliminar todas las equivocaciones de su vida pasada? Si usted pudiera borrar de su mente todos los errores que ha cometido, qué bonito sería, ¿verdad? O que pudiéramos regresar al pasado y corregirlos, ¿verdad? Ay, si hubiera hecho esto y no estuviera así. En fin, no podemos regresar al pasado. Pero Cristo tiene el poder de perdonar nuestro pasado. Así que no debemos preocuparnos, hermanos, por nuestro pasado, porque Cristo lo ha borrado. Esto es lo grandioso, hermanos, de la salvación. Celebremos la salvación, hermanos, porque Cristo está con nosotros en el presente. El Señor conoce nuestras luchas. El Señor conoce nuestras debilidades. Y el Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios allá en Isaías, ¿verdad? 41 y el versículo número 10, donde el Señor le da esta promesa al pueblo de Dios de estar con Él, sustentarlo, ayudarlo, ¿verdad? En esos momentos de dificultad. El Señor le dice al pueblo, a su pueblo, pero también nos los dice a nosotros, Isaías 41:10, le dice, no temas porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el Señor dice, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy contigo. Y si leemos, hermanos, allá en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, ¿verdad? El Señor le prometió a Josué, mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo, ¿verdad? Le hablaba de un futuro cuando él habría de tomar el mando para dirigir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Hermanos, Dios siempre está presente, ¿verdad? Hay un precioso himno, hermanos, que se llama Dios está presente, ¿verdad? ¿Lo conocen, hermanos? Dios está presente, dice este himno. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. ¿Está presente Dios, hermanos, en su vida? Él está presente, hermanos, aún en esos pequeños detalles de nuestra vida que nosotros no percibimos, pero Él está, hermanos, con nosotros. En este pasaje que estamos considerando, dice el versículo 10 que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron, es decir, investigaron diligentemente, indagaron, preguntaron acerca de esta salvación. Hermanos, los profetas se maravillaron acerca de la salvación por gracia. Porque en su tiempo, hermanos, la gracia no se mencionaba, ¿verdad? Ellos vivieron, hermanos, bajo la ley. Entonces, si era de maravillarse que esta gracia, esta salvación destinada a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser esa salvación, hermanos? ¿Cómo es que el hombre iba a poder ser salvo sin tener que ofrecer un sacrificio por los pecados de su alma? ¿Cómo sería esto posible? Dios así lo profetizó, ¿verdad? Y así sucedió. Ellos escudriñaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, dice de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ustedes y yo, mis amados hermanos, que estamos de este lado de la historia y que tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios completa, podemos entender el porqué de la salvación, el amor de Dios, la gracia de Dios. Podemos entenderlo. Pero los que vivieron antes de nosotros, hermanos, que no tenían toda la historia plasmada del plan de Dios, de la salvación para el hombre, no lo podían entender, el plan de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos celebrar la gracia de Dios. Celebrar la salvación es celebrar su gracia. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, esto es porque de gratis, como lo entendemos en nuestro lenguaje. Somos salvos, hermanos, sin tener que pagar nada. Lo único que tenemos que hacer es creer, es depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuánto cuesta entonces creer, hermanos? Nada, solamente creer. Así. Y recibir la gracia de Dios, recibir el perdón de Dios, recibir la salvación. Con tan solo creer, hermanos, esto se llama gracia. Esto es la gracia de Dios, hermanos, manifestada. Tenían ellos dificultades, hermanos, para entender
semejante amor de Dios. Sí, sí tenían dificultades, hermanos. ¿Cómo podían los hombres ser perdonados si quebrantaban la ley de Dios? Si los judíos, hermanos, los fariseos, les costaba dificultad entender las palabras del Señor Jesucristo. Ellos que eran los doctores de la ley, los que conocían la ley, los profetas y los salmos, hermanos, los conocían de principio a fin, no podían entender, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo, de cómo Él, hermanos, predicaba que había venido, hermanos, para salvar al mundo. Pero ellos, hermanos, no lo entendieron. San Juan 1:12 dice, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a todo aquel que le recibió y se le dio el derecho, le dio la potestad de ser un hijo de Dios. Y esos somos ustedes y yo. Es por eso que debemos celebrar, hermanos, la gracia de Dios, celebrar la salvación. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los ángeles son mensajeros. Ellos quisieran, hermanos, hacer el trabajo de anunciar el evangelio como nosotros, pero es un privilegio que se nos ha dado a usted y a mí. Usted y yo tenemos ese privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué tenemos ese privilegio? Porque ustedes y yo hemos experimentado lo que es la salvación. Los ángeles no, hermanos. Ellos no han experimentado porque ellos no han estado en pecado como lo estuvimos ustedes y yo. Ustedes y yo sí le vamos a poner, hermanos, ese énfasis a la verdadera salvación y celebrarla, porque el amor de Dios se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Celebremos, hermanos, la salvación, porque el Señor no solamente ha estado en el pasado, en el presente, sino que Él promete, hermanos, estar con nosotros en el futuro. Celebremos porque Cristo está ahora con nosotros en el futuro. Lo mejor está por venir, hermanos, y muy pronto. Pronto hemos de abandonar este mundo. Pronto el Señor ha de venir, hermanos, a juzgar con justicia, ¿verdad? Con su cetro vendrá, hermanos, como rey a juzgar a las naciones. Y su iglesia juntamente con Él. Un día, hermanos, muy pronto seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, ya no estaremos aquí. El Señor nos llevará. Y esto, hermanos, es algo digno de celebrar. De que los afanes de esta vida terminarán. Toda enfermedad, hermanos, desaparecerá. Toda tristeza, todo dolor, hermanos, huirá. Muy pronto, hermanos, el Señor ha de venir. En este momento, el Señor está con nosotros y debemos celebrar, hermanos, porque la gloria venidera, hermanos, no es comparada, hermanos, con absolutamente nada. Lo que los hombres hoy consideran, hermanos, como gloria, no es nada, hermanos, comparada a la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación visible del Dios invisible. Esa es, hermanos, la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que una es la gloria de los astros y la gloria del hombre, hermanos, pues es lo que él pueda lograr aquí en la tierra, ¿no? Los títulos que pueda tener, los logros que pueda hacer, pero nada se compara con la gloria de Dios. Estar en su presencia, contemplar la grandeza de Dios, y no solamente la grandeza en su inmensidad, sino su presencia que es amor, su presencia, hermanos, que nos dará gozo, que nos dará alegría, que nos dará júbilo de estar siempre alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. No hay nada, hermanos, que nos pueda apartar de esto, ¿verdad? Ni la misma muerte, hermanos.
La muerte, hermanos, es una transición nada más. Es es un pestañear, podemos decir, para el Hijo de Dios, para el cristiano, hermanos. La muerte es dormir y despertar y estar en la presencia de Dios. No así para el malo, no así para el pecador, hermanos, que es dormir, despertar en el infierno. En ese lugar, hermanos, donde la Biblia lo describe, un lugar, hermanos, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, el lugar, hermanos, donde será el lloro y el crujir de dientes. Démosle gracias a Dios, hermanos, porque usted y yo hemos superado ese lugar y ahora estamos, hermanos, a unos pasos de llegar a la presencia del Señor. Cristo está con nosotros ahora y también lo estará, hermanos, en la eternidad. Nadie puede robarnos la esperanza del futuro, porque en esa esperanza que tenemos, hermanos, del futuro, en esa esperanza es que nos santificamos. En esa esperanza, hermanos, es que nos purificamos. Porque en esa esperanza que tenemos, vivimos cada día más cerca del Señor. Nos abstenemos de pecar. Su Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda en esos momentos de debilidad. Porque aquel, hermanos, que no tiene esta esperanza, vive su vida como le place, en su ignorancia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, el cielo no existe, no es verdad? El infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra. El mundo, se le va acabando el mundo al que se va muriendo. A la vida es muy corta y hay que vivirla. ¿Cuánto escuchamos todos estos pensamientos de la humanidad, de los hombres? Y claro, piensan de esta manera porque no han conocido el amor de Dios. Cuando conocemos el amor de Dios, Él transforma nuestro pensamiento. La vida ya no la vemos del mismo color. Podemos decir que antes de Cristo, hermanos, espiritualmente la vida la veíamos a blanco y negro. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, la vemos en HD. Es otra dimensión. Podemos ver la vida, hermanos, completamente diferente, ¿verdad? Podemos entender, porque tenemos, dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. No vemos la vida, hermanos, como la ve cualquier persona. Nosotros vemos, hermanos, más allá, porque tenemos la mente de Cristo. Díganme si no es digno de celebrar entonces, hermanos, que somos salvos. Démosle gracias a Dios, hermanos, que somos salvos, ¿verdad? Juan Wesley, un gran predicador del siglo antepasado, dijo en su lecho de muerte, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Lo mejor que usted pueda tener en la vida, lo mejor de todo es que Dios está con usted. De que sus promesas permanecen, de que sus promesas son reales y que Dios cumple todo lo que promete. Mis amados hermanos, démosle gracias a Dios por esta gran salvación que nos ha dado y celebremos cada día, hermanos, la salvación. Celebremos la gracia de Dios, celebremos su amor, celebremos su perdón y démosle gracias al Señor. Yo sé que cada día que usted despierta le da gracias a Dios, pero le da gracias a Dios por su salvación. Si lo hace, qué bueno. Si no, empiece entonces a darle gracias, Señor, por la salvación. Gracias por tu Hijo, porque no merecemos, Señor, tan grande amor, pero tú has mirado, ¿verdad? Hacia abajo, nos has visto y nos has rescatado, y por eso celebramos tu gran amor. Oremos a Dios, hermanos, celebrando nuestra salvación. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por esta gran salvación que tú nos has dado. Así como celebramos cada día del año una fecha específica
un acontecimiento. Señor, así queremos celebrar cada día nuestra salvación. Porque un día estábamos perdidos. Un día quizás estuvimos al borde de la muerte. Pero tú, Señor, en tu gran amor, en tu gran misericordia, nos rescataste. No permitiste, Señor, que pasáramos a la otra vida sin ti. Tú extendiste tu mano y nos rescataste, Padre Celestial. Así como la oveja perdida, Señor, tú fuiste a nuestro encuentro, nos buscaste y nos rescataste. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos su nombre. Asimismo, Señor, te rogamos que tú nos des visión cada día para alcanzar a otros. Señor, que tú pongas en nuestro corazón cada día ese fervor, ese entusiasmo, Señor, por predicar de esta salvación, celebrarla, hacerla pública, así como celebramos un cumpleaños e invitamos a nuestros amigos y familiares y nos gozamos. Asimismo, Señor, queremos celebrar y compartir la salvación. Hacer público tu gran amor para que otros también celebren juntamente con nosotros el gran amor que tú has derramado a través de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Padre eterno, porque tú estás con nosotros y seguirás estando hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra, Señor, si es que no vienes tú antes. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes.